¡Ley de identidad! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! La aprobación de una ley de identidad de género para personas transgénero y transexuales, el cambio de nombre para personas trans y la judicialización de crímenes de odio son parte de las consignas que enumeran organizaciones sociales para la defensa de los derechos de las personas LGBT. Esas demandas sociales también forman parte de la conmemoración para el Día Internacional de la Visibilidad de los Derechos de las Personas Transgénero y Transexuales. Este es un momento oportuno para la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género en El Salvador. Creemos importante solicitar de manera general al Estado salvadoreño en un primer momento que establezca mecanismos para que las personas trans puedan acceder en sus documentos de identificación al cambio de nombre. Es un derecho que ha venido siendo relegado, es un derecho que la población trans no tiene todavía en El Salvador, un marco normativo que regule esta situación, ¿no? Y en este marco creemos oportuno también pedirle a la Asamblea Legislativa que cumpla con la sentencia, con una sentencia que la Sala de lo Constitucional el año pasado le pide que regule la normativa necesaria para que las personas trans puedan acceder a su cambio de nombre. Hasta el momento no lo ha realizado, no obstante que el 23 de febrero de este año se cumplió el plazo que la Sala de lo Constitucional dio para que regulara sobre este tema. Por supuesto. ¿Cuál es, digamos, el paso a seguir ante la negativa, verdad? Entendemos que efectivamente no hay una respuesta contundente por parte de la Asamblea o que lo haga evidente. Sin embargo, hay diputados que nos informan sobre la posibilidad que se tiene para solicitar un plazo de extensión, ¿verdad? Al que rendía o al que establecía, mejor dicho, la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, eso no se ha confirmado, no ha habido una comunicación incluso entre diputados, ¿verdad? Me gustaría saber cuál es el paso a seguir, ¿verdad? Y en caso de que de forma hipotética existiera una prórroga, ¿cómo debería interpretarse? Bueno, quizá como organizaciones defensoras de derechos humanos no estamos de acuerdo en que se siga solicitando plazo porque ya existe una propuesta de ley de identidad de género que está presentada a la Asamblea Legislativa y no visibilizamos desde las fracciones parlamentarias representadas en la Asamblea esa apertura para poder hablar del tema, ¿no? Entonces creemos que puede ser nada más un alargamiento de plazo sin tener acciones concretas. O sea, ya existe una propuesta, debería de estudiarse. Desde las organizaciones estamos dispuestas a poder establecer mecanismos de diálogo que permitan poder estudiar la propuesta que se ha hecho, ¿no? Y nosotras como organizaciones continuamos en la lucha. Creemos que es importante valorar el tema de pedirle a la Sala de lo Constitucional que pueda hacer una audiencia de seguimiento de cumplimiento de la sentencia, ¿no? También existen mecanismos internacionales que en su momento vamos a valorar poder activar. Hola, soy Carlos Rodríguez, represento a LGBT. Nosotros trabajamos con población LGBT, específicamente con personas trans. Nos dedicamos en el área médica, también con la terapia de reemplazo hormonal. Hay muchos factores que pueden afectar que esta ley se dé y que las personas puedan obtener el cambio de nombre. Es reivindicativo. Se enaltece la dignidad de la persona. ¿Y en qué sentido? Disminuye los actos de violencia. Las personas son más vulnerabilizadas cuando su nombre no coincide con su identidad y son víctimas de discriminaciones en varios ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito de trabajo, en el ámbito de educación. Las personas trans tienen mayor deserción escolar, tienen menos acceso a derechos de salud y sobre todo tienen vulneración a la hora de obtener un trabajo. Al poder acceder al nombre, estas vulneraciones disminuirían o podrían optar por otras opciones para acceder de manera digna a todos esos derechos que son intrínsecos a esas personas. Las necesidades efectivamente se verían reivindicadas, ¿verdad? Pero la ausencia de la misma, ¿cómo es que está afectando? La ausencia, al menos nosotros, la podemos notar en la forma que damos atención. Aparte de la atención médica, tenemos asesoría jurídica y atención psicológica. Son
son muchos y grandes los casos con bastantes dificultades que se presentan ahí, que la atención jurídica sobre la violación de sus derechos, cómo podemos acompañarlos para que puedan reivindicar o puedan acceder a hacer demandas al Estado o hacia personas que han vulnerado sus derechos. Estando esta ley o no estando, estas vulneraciones se han dado en mayor grado. La atención psicológica tiene una alta demanda en nuestra organización a consecuencia de las vulneraciones, viéndose como ansiedad, depresión, y son factores que se dan o se desarrollan más por la vulneración que por sí mismo la persona las haya desarrollado sin otra naturaleza. Las personas incluso son desplazadas de forma forzosa, ¿verdad? Dique como tal tiene un centro de acopio, ¿verdad? O un centro de albergue. Coméntanos cómo es que se están dando estas situaciones y si efectivamente una ley de identidad como tal podría mejorar o hace falta más. Los casos varían, pero sí, dentro del albergue recibimos normalmente personas ya en estado de calle o en estado de tener que movilizarse de manera urgente por riesgo de vida o riesgo de daños físicos. Entonces, esta ley, vamos a decir, no tiene injerencia en asuntos penales, pero al poder reivindicar o al poder establecer un marco de referencia, como por ejemplo el nombre, podría dar pie a desarrollar mejores mecanismos de las personas que no tengan que llegar al extremo de estar en una situación de calle o estar corriendo y huyendo por sus vidas. ¿Cuál es el motivo, en todo caso, que inspiró, por ejemplo, a modificar la propuesta a una ley de identidad de género? En sí, lo que prácticamente nos obligó como mesa permanente con una ley de identidad de género a presentar nuevamente la propuesta ante la Asamblea fue la entrada del nuevo gobierno, que con esto prácticamente dejó como obsoleta la propuesta que se había presentado. Entonces, esto nos obligó también a reformular la propuesta, no modificando su contenido, simplemente modificando palabras para que las personas lectoras pudieran comprender el sentido y el significado que contiene prácticamente la propuesta de ley de identidad de género. ¿Cuáles son las observaciones que tienes tú sobre el progreso que ha tenido esta solicitud ante la Asamblea Legislativa y la respuesta que han tenido algunos diputados, por ejemplo, al opinar que no están a favor de la ideología de género, algo que probablemente sea un concepto completamente erróneo, ¿verdad? El caso. Realmente es lamentable la nula respuesta que ha dado la Asamblea Legislativa. No se ha tenido ningún acercamiento a pesar de los esfuerzos que la mesa permanente hemos realizado dentro de este espacio, ¿verdad? Para poder sentarnos y dialogar, presentar la propuesta, discutirla y por supuesto aprobarla, ¿verdad? Lastimosamente pues los diputados anteponen sus creencias, sus posturas personales antes de poder ejercer el cargo en el que están establecidos dentro del gobierno. ¿Cuál es la observación que tiene usted respecto al seguimiento de las propuestas por una ley de identidad de género y por el cambio de nombre a personas trans? Sí, como ya lo dije, no vemos voluntad política. En el año 2018 se le dio iniciativa de ley, luego en el 2021, con la llegada de la nueva Asamblea Legislativa, se manda archivo la propuesta de ley sin ninguna consulta, por ejemplo, a la sociedad civil, como una respuesta de buena voluntad de parte de las organizaciones de la Mesa Permanente por la Ley de Identidad de Género. Volvimos a presentar la propuesta de ley. Sin embargo, a pesar de que hemos enviado cartas, de que hemos hecho varias acciones para que la Comisión de Género de la Mujer nos reciba y podamos de alguna manera explicarles el porqué, la necesidad de una ley de identidad de género en El Salvador, no vemos ninguna voluntad política, no recibimos ninguna respuesta, nada más que un silencio de alguna manera político. Entonces esto es como de alguna manera preocupante, porque también vemos que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional que igual le dio un plazo de 1 año a la Asamblea Legislativa y no vemos ninguna tampoco buena voluntad de parte de la Asamblea Legislativa para poder legislar. Por supuesto, hay organizaciones que han enviado sus pronunciamientos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y se entiende que también es posible enviar una propuesta ante un posible incumplimiento o desacato por una vulneración a derechos humanos ante la Corte Interamericana. ¿Consideran ustedes como federación y como personas titulares del derecho a la identidad de género
como una vía, como una alterna válida. Sí, claro, no se puede descartar ninguna vía y el mecanismo jurisdiccional internacional es una opción de alguna manera. Todo se tiene que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para plantearles, ¿verdad? Porque prácticamente hemos agotado todos los recursos internos y ya se nos abre la posibilidad para poder presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya lo ha dicho en la opinión consultiva 2417 que los trámites de los cambios de nombre de las personas trans deben de ser expeditos y gratuitos, es decir, deben de ser rápidos, debe de ser una vía administrativa y no complicada para que las personas trans puedan cambiar su nombre. Hay observaciones que hacen diputados, justamente aliados al partido oficial. El diputado Romeo Orbach concretamente informó que no está de acuerdo con que, por ejemplo, niños accedan a una identidad asumida como tal. Sin embargo, la propuesta de la ley de identidad de género establece los cambios registrales a partir de los 18 años. La reforma o la propuesta o la demanda que hace la Sala de lo Constitucional no establece, por ejemplo, esos parámetros. ¿Considera usted que de alguna manera debería de existir, por ejemplo, un diálogo contra organizaciones sociales proponentes para establecer más o menos los parámetros? ¿O que de alguna manera se vulneren los derechos de identidad así a los niños? Creo que, bueno, para empezar, la ley de identidad de género, como ya usted lo decía, no incluye a los menores de edad, a las infancias. ¿Por qué no las incluye? Porque obviamente son los padres los primeros responsables de los hijos y debe de haber de alguna manera una guía dentro de los padres, a pesar de que exista, por ejemplo, el interés superior del niño. Entonces, por eso es que no están incluidas las personas menores de 18 años, solo las personas mayores de 18 años. Entonces, ahorita creo que lo importante es obviamente concentrarnos, ¿verdad?, en que sea aprobada una ley de identidad de género para las personas mayores de 18 años. Creo que las infancias trans es deber del Estado también ejercer una protección de vida para las infancias trans y eso es, como ya lo dije, deber del Estado y de los padres, de los tutores de los niños y adolescentes. Pero en cuanto a la ley del nombre, ¿considera que no debería, por ejemplo, establecerse un parámetro de edad para establecer el cambio de nombre? Realmente la ley del nombre de la persona natural no establece prácticamente una edad mínima para poder tramitar un cambio de nombre. Sin embargo, la misma ley, cuando hay un cambio de nombre registral, digamos por un menor de edad, por las 5 causales que ya está en la ley del nombre de la persona natural, siempre debe ir acompañada por un tutor, porque la ley establece en el Código Civil que los menores de edad, o sea, los menores de 18 años no tienen aún capacidad jurídica, es decir, tienen que tener una representación legal, que pueden ser los padres o pueden ser algún tutor que tenga el niño o la niña adolescente para poder tramitar el cambio de nombre. Entonces, para las infancias trans debería de ser lo mismo. Si un niño o niña adolescente quiere cambiar, obviamente tiene que ser bajo la supervisión o la representación legal de sus padres. De las observaciones que interpuso los representantes de la unidad, entiendo yo, de registro de la Alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Estas se referían a que no existían parámetros entre las tantas observaciones que hizo para posibilitar el cambio de nombre. Pero, ¿cuáles son las observaciones que usted hace respecto a estos comentarios que justamente los titulares de la unidad de registro hacen? Sí, bueno, hay dos cosas. Uno, hay una sentencia de un juzgado de familia y las sentencias de juzgado de familia son de estricto cumplimiento, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, es decir, el registro del estado familiar de la Alcaldía de San Salvador debe cumplir la resolución judicial, porque mi caso es ya solamente un trámite meramente administrativo que me está bloqueando. Legalmente, sí, yo soy Carla Guevara, ¿verdad? Porque ya hay una sentencia judicial que ampara eso. Segundo,
Si bien es cierto, el registro del estado familiar o el registrador del estado familiar y el jefe del registro han presentado una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, la ley no les permite a ellos poder poner una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional. Es decir, las demandas de amparo son exclusivamente para los ciudadanos y ciudadanas que están en una situación de indefensión a sus derechos humanos ante las instituciones del Estado. Y la Alcaldía de San Salvador, tanto como el registro del Estado familiar, son instituciones del Estado. Entonces no puedes estársele vulnerando sus derechos. Entonces, en estas dos condiciones, yo digo que la Alcaldía debería de cumplir la resolución judicial y no estar en un mero trámite administrativo bloqueando, obviamente, el cambio de nombre y género.